Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Estamos en otra entrega Carpool y esta vez nos acompaña el doctor Alejandro Ulé, quien es el Procurador General de la provincia de Mendoza. Buen día, Alejandro, ¿cómo estamos? Buen día, ¿qué tal? Qué gusto estar con vos acá. En nuestro clásico Carpool. En el clásico Carpool. Primera vez en nuestro Carpool, así es que vamos a aprovecharte. Bien. Esperamos que será la primera, pero no la última. Bueno, con gusto. Alejandro, contanos un poco en materia de tecnología, ¿cuáles son los avances que hay en la provincia respecto de cómo se encara el delito y su resolución? Porque sabemos que han habido avances grandes, ¿no? O sea, importantes en esa materia. Sí, la verdad es que yo diría que el crecimiento tecnológico, la apuesta tecnológica que hizo el gobierno nace por allá por el 2016, donde empieza a apostar a la tecnología como medio de resolución de casos y de lograr pruebas que tengan una solidez importante para lograr llevar una causa a juicio con un pronóstico cierto de condena. A partir de ahí se empezó a dotar al Ministerio Público, entre otros, básicamente de tecnología tendiente a desencriptar teléfonos celulares, computadoras. Se puso en funcionamiento tecnología de punta en el cuerpo médico forense, adquiriendo cromatógrafos que son importantísimos y que tienen una altísima resolución, microscopios de barrido electrónico. Sí. Todos estos aparatos a los que haces referencia, ¿cuál es la función específica que cumplen? Bueno, los cromatógrafos son los que determinan la existencia de determinadas sustancias. Normalmente se trabaja con cadáveres, con sustancias extraídas de los cadáveres, para saber por qué murió, qué había ingerido. Pero los cromatógrafos, hay cromatógrafos gaseosos y hay cromatógrafos líquidos. La verdad es que sirven también para trabajar, obviamente, con material sacado de personas vivas, pero normalmente se utilizan mucho en material que se saca de las necropsias. Pero tienen un índice de resolución tan alto, tan, preciso y finito, que logran determinar la existencia de sustancias, de determinadas sustancias, aunque sea en cantidades ínfimas. Y eso es muy importante para dar un resultado preciso del informe, ¿no? Pero además se dotó de tecnología al laboratorio de genética que se puso a partir del 2016, me acuerdo, durante el gobierno del licenciado Cornejo, sacó una ley sobre bancos de huella genética que fue novedosa en el país y en gran parte de Latinoamérica. En el país, digo esto porque La Pampa nos copió la ley, nos la pidió y se la dimos, obvio. Santa Fe la están discutiendo, la ley nuestra también para imponerla. Donde realmente utilizamos el laboratorio de genética para descubrir autores de todo tipo de delitos, no como en casi todo el país, donde se utiliza los laboratorios de genética, que no son muchos, esto hay que decirlo, únicamente para extraer perfiles de personas condenadas
delitos contra la integridad sexual, Ajá. y cuando está firme la condena. Yo siempre digo que esto es como tener una Ferrari y usarla para ir al supermercado. Claro. Realmente es inentendible. ¿Y a ver, cuál es el espectro de delitos en los que utilizan esta herramienta poderosa? Bueno, concretamente, genética se usa, es transversal a todos los delitos, pero a donde más se usa es homicidios, robos agravados graves, con armas, abusos sexuales, todos los delitos contra la integridad sexual. Esta tecnología es vital. Tenemos equipamiento de ultimísima generación, e inclusive tenemos algunos equipos que únicamente los tiene Mendoza. Por ejemplo, el Rapid Hit es una máquina que una empresa nos lo dio, y detecta en el lapso de 60 a 90 minutos un perfil genético. Es impresionante. Nos lo dio por la gran cantidad de perfiles genéticos que tenemos, y tenemos una gran cantidad de perfiles genéticos merced a la ley esta de la que hablé recién, porque la ley nos obliga a extraerle el perfil genético a imputados, condenados, no importa el delito por el que se lo impute, cualquier delito, la persona lo primero que se hace es extraerle el perfil genético, que es obviamente es indoloro, no es invasivo, es una muestra que es un hisopado, pero mínimo, y con un nivel de seguridad y de custodia de la muestra. Se sigue una cadena de custodia de las muestras y de una reserva que es increíble, está asegurada. Y trabajamos con un software que nos dio el FBI de manera gratuita, y que nos lo actualiza, porque no es que nos conectemos con ellos. El FBI manda un link a quienes tienen el sistema CODIS, que lo tienen todos los países desarrollados del mundo, Estados Unidos, Alemania, en Europa casi todos. Muy importante. Y en Argentina lo tiene La Pampa, lo tiene Córdoba, lo adquirió Gendarmería, Gendarmería Nacional, y el Ministerio de Justicia de la Nación también lo adquirió. Pero la verdad es que los únicos que le sacamos provecho somos nosotros, porque imagínate que cuando te digo que tenemos 82.000 perfiles genéticos, ¿esto para qué sirve? ¿Qué función cumplen los perfiles genéticos? Bueno, cuando ocurre un hecho ilícito, y lo vamos a dar con un ejemplo real, ni siquiera vamos a hablar, mira, por ejemplo, un homicidio. Hace tiempo atrás mataron a una persona en una parada de ómnibus, y la persona se escapó, el autor, y merced a que se le cayó un gorro, y en el gorro encontramos un pelo. Y lo metimos en el Rapid Hit y a los 90 minutos sabíamos quién era el autor. ¿Por qué? Porque al tener tantos perfiles guardados, el match se produce, porque normalmente la delincuencia, el delincuente suele reiterar sus conductas delictivas, entonces ya están registrados. Ojo que no están registrados con nombre y apellido, es decir, está el nombre por un lado y el perfil, toda su vida, documento, domicilio, todo eso está en una planilla aparte. Y el perfil genético está totalmente separado dentro del sistema CODIS, que es invulnerable, inviolable, no está conectado a nada, está
es un sistema digamos, autónomo y encriptado. Ajá. Únicamente se abre el perfil cuando hay un match. Entonces ahí sale el perfil genético y un número al lado, y eso te remite a la identidad del individuo. No hay otro modo. Claro. Es decir, es inviolable el sistema. Es muy importante saber cómo Exactamente, funciona para evitar prejuicios también. También es verdad. Y la ley nuestra nos obliga también porque esto sirve para actuar de manera positiva en pos de la averiguación de un delito, pero también para descartar autores. Ajá. Por ejemplo, todas las personas que pueden normalmente encontrarse en los escenarios de delitos, Sí. como la policía, como los fiscales, Sí. como personal penitenciario, bueno, todas estas personas vinculadas al área de seguridad, la ley nos obliga también a extraerle el perfil genético. Entonces, cuando policía científica llega a una escena, supongamos la escena de un crimen, de un robo, empieza a levantar evidencias. Sí. Entre las evidencias puede haber alguna evidencia, algún resto de un pelo, de lo que sea, de algún personal policial que estuvo actuando en ese hecho. Entonces vamos a tener después un match positivo, pero lo descartamos porque sabemos que no nos tenemos que distraer con esta evidencia que hemos encontrado, porque pertenece a personal de seguridad que actuó en el lugar del hecho, en el escenario. Entonces realmente es una herramienta impresionante que nos da certeza, 99,99%. Hemos descubierto violadores seriales de una manera insólita. Hemos tenido casos en los que buscábamos un violador serial, tenía 7 violaciones, muy violento él, además de violador, muy violento, y no dábamos con él. Y un día un señor aparece denunciado por su esposa por violencia de género. Cuando le practicamos el hisopado y lo metemos en la máquina, hizo el match positivo y era el violador de todas estas chicas. Tan importante y tan incuestionable fue el tema que pidió hacer un juicio abreviado y creo que le dieron 25 años. Cerró un juicio abreviado por 25 años. Fue tremendo el tema. Entonces, realmente todo lo que es tecnología nos da una certeza para llegar a resolver un caso que es en mucho superior a lo que nos puede dar un testigo, porque las versiones de los testigos a veces cambian por el tiempo, por presiones sobre los testigos, por miedo de los testigos. En vez, la prueba científica es prácticamente irrefutable. Alejandro, y si tuvieses que hacer una comparación así temporal de cuando asumiste el cargo a hoy, ¿sí? Así como en líneas, ¿cuáles son los avances que hubieron desde ese momento a la actualidad? Bueno, los avances han sido muchísimos. Esto es así. Cuando yo asumí, todos los fiscales investigaban todos los delitos. Es decir, que un fiscal cualquiera investigaba desde una lesión leve o una simple amenaza hasta un homicidio calificado. ¿Esto qué genera? Y que el que investiga todo termina por no investigar nada. Muchísimas causas graves se perdían en el horizonte del no puedo porque tengo causas más graves. Es decir, cuando se le pedía explicaciones a los fiscales decían, y bueno, no puedo investigar este delito, señora, a usted la robaron 6 veces, le desarmaron la casa, pero ¿sabe lo que pasa? Tengo 6 homicidios, tengo 4 violaciones y tiene prioridad. ¿Y qué pasó? Lo primero que hice fue especializar la fiscalía, es decir, creé las fiscalías temáticas.
tengo una unidad fiscal especializada en homicidios y violencia institucional, Sí. otra especializada en robos y hurtos, otra en delitos económicos, otra en ciberdelito, otra en violencia de género, Sí. otra en delitos contra la integridad sexual. Bueno, fui conformando distintas unidades fiscales Sí. y una la dejé en delitos no como era residual, tomaba los delitos no especializados. Ajá. Esto permitió tener una visión macro Sí. de cada delito. Sí. Es decir, quedaban los fiscales que componían cada unidad fiscal, 5, 6, 7, de acuerdo al tipo de delito que sea, Sí. y un fiscal jefe, que es quien coordina y quien toma nota de todo lo que entra Sí. y que es quien tiene la obligación de relacionar. Esto nos permitió poder, digamos, tomar criterios, Sí. pautas de modus operandi comunes. Ah. Y, por ejemplo, robos y hurtos. La unidad fiscal de robos y hurtos Sí. hacen reuniones semanales donde analizan todas las causas que han ingresado y ven el modus operandi y dicen, bueno, este caso es muy igual al que tuvo tal fiscal. Juntémoslas a ver si es la misma banda, si son las mismas personas. Entonces, este análisis se puede hacer cuando especializás las unidades fiscales. Claro. Si todos investigan todos, se desvanece la prueba, se desgrana y se pierde la riqueza que puede dar este análisis comparativo común respecto de determinados delitos. Así que, bueno, eso fue una de las cosas. Y esta implementación, digamos, de este sistema, Sí. ¿En qué porcentaje o cuánto ha hecho eficiente, digamos, la investigación? O Muchísimo. si tuviese que hacer una comparación, Muchísimo. ¿No? Muchísimo por los motivos que expliqué antes. Sí. Para que te des una idea, robos y hurtos, Sí. esa sola unidad fiscal de esta primera circunscripción judicial, el año pasado, Sí. con este modo de trabajar, logró más de 1.300 condenas. Más de 1.300 condenas. O sea, no solo detuvieron a los autores, sino que recabaron, reunieron pruebas, la analizaron y le dieron entidad suficiente para llevarlos a juicio y obtener condenas. O sea, esto nos muestra, este es el fin último nuestro, es decir, claro. Si el hombre es inocente, pero si es culpable tiene que tener su merecido, y la respuesta es precisamente esta, es decir, obtener una condena. Bueno, trabajando de este modo se obtienen estas cosas. El porcentaje de resolución de casos en la unidad fiscal de homicidios es altísimo, altísimo. Entonces, realmente creemos que es el modo correcto de trabajo. Esto lo complementamos con el área tecnológica, la UDAPIF, que es la unidad de apoyo a la investigación fiscal, que es un órgano nuestro donde están todos los aparatos para desencriptar teléfonos. Hemos adquirido ahora lo último que hay, que es el UFED Premium, que es el que desencripta los iPhone que no se podían desencriptar antes. Ahora podemos desencriptarlos. Tenemos tecnología realmente de punta, y esta oficina trabaja de manera transversal con todas las unidades fiscales. Claro. Hemos reforzado áreas muy delicadas de contención de la mujer, es decir, la unidad fiscal de violencia de género. Fuimos de los primeros en crearlos en el país. En el 2017 lo creamos. Y creamos un organismo que se llama el EPI, es un organismo interprofesional donde tenemos psicólogos y psiquiatras que hacen un abordaje inmediato de la mujer víctima. La mujer formula una denuncia por cualquier medio, en el acto tiene la respuesta, se la trae, se la traslada, se le hace un estudio, una suerte de test de nivel que ya está, digamos, internacionalizado, tiene protocolos internacionales, donde a partir de
de ciertas preguntas y respuestas obtenidas de las víctimas, se hace una evaluación sobre el riesgo que corre esa persona a futuro. Entonces, si el riesgo es leve, probablemente las primeras acciones a tomar por el fiscal que esté a cargo de la causa, aconsejado por los psicólogos, sea la separación. A la necesidad de la exacto, víctima. Se la separa al agresor del hogar. Si el riesgo es moderado, probablemente se le coloque una tobillera, y si el riesgo es alto, seguramente terminará internado en penitenciaría. Imagino que de una igual manera se toman los casos con los menores. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. La problemática de menores es distinta. Cuando el menor es imputado, porque tiene más de 16 años, quien se hace cargo, tenemos fiscalías de menores también, pero quien se hace cargo es el juez de menores. La ley le confiere las facultades al juez de menores para tomar medidas tutelares. Tiene una legislación distinta. Pero lo que yo digo es... menores víctimas también, ¿no? Sí. Los menores víctimas normalmente resultan víctimas en delitos contra la integridad sexual. Es terrible. Ahí creamos esta unidad fiscal de delitos contra la integridad sexual y creamos un organismo de abordaje inmediato que se llama EDEAS, también compuesto por psicólogos y psiquiatras. Cuesta mucho hacer hablar a un menor abusado, muchísimo. Entonces, ¿qué se hacen? Se hacen entrevistas preliminares, porque normalmente es como que el niño adopta una postura de encierro, se cierra, no habla, no gesticula, y para lograr empatizar con el menor y que hable, a veces se necesitan 4 entrevistas, que no pueden ser todos los días, tienen que ser salteadas en el tiempo, y de hablarle de cualquier cosa. Son entrevistas preliminares, donde a lo mejor se habla de la escuela, del club, de lo que sea. No se toca el tema motivo real de la investigación, porque si no el chico se cierra igual. Y bueno, hemos incorporado últimamente 2 perros que están adiestrados especialmente para trabajar con niños, y los hemos incorporado porque hemos logrado resultados sorprendentes. Hay chicos que le incorporamos el perro para que juegue, es increíble, lo contiene efectivamente al chico en la espera previa a la primera entrevista preliminar. Y nos ha ocurrido de chicos que, de estar cerrados totalmente, imposible sacarle una palabra, han terminado jugando con el perro y sentados con el psicólogo contándole todo lo que le pasó. Entonces, realmente, cuando uno ve esos resultados, dice, bueno, vale la pena innovar, crear, idear cosas. Bueno, esto nos ha permitido ahorrar lo que antes nos llevaba 4 meses, ahora lo estamos haciendo en algunos casos en 20 días, un mes a más tardar. Entonces, realmente los resultados son sorprendentes. Y para poder obtener todos estos sistemas, digamos, que llevan a la eficiencia en el resultado, ¿con quiénes están en contacto? ¿Quiénes son los asesores? ¿Cómo es que ustedes llegan? Por ejemplo, ¿quién asesoró al Ministerio Público Fiscal para que le incorpore los perros? O sea, ¿quiénes son? Bueno, eso es, son búsquedas constantes de los distintos integrantes del Ministerio Público Fiscal, que elevan a veces propuestas, o nosotros leemos cosas que se hacen en otras partes del mundo, nos parece posible llevarlas adelante acá y lo implementamos. Ahora, todo esto de apostar a la tecnología y todo esto, hay que decir la verdad, es decir, yo acá no se llama Alejandro Goulet esto es una decisión política. Y aquellos que creen que los distintos órganos estatales
funcionan como compartimentos estancos, que están separados, que uno trabaja en un área, otro en otro, y no tienen nada que ver, se equivocan. La administración pública es una sola. La decisión política parte del gobierno. El gobernador dice, mire, yo quiero poner el acento en la seguridad. Entonces refuerzo esta parte. ¿Qué parte? Y parte de policía, material, capital humano, y el Ministerio Público, que son dos organismos que trabajan en conjunto. Porque hasta acá venimos hablando de los fiscales, pero los fiscales trabajan con unidades investigativas policiales. ¿Qué quiere decir esto? Un fiscal no va a meterse en un barrio a tratar de sacar datos o de detener. Todo esto se nutre, el fiscal se nutre de la información que le trae el personal policial y del trabajo de campo que hace el personal policial. Entonces cada unidad fiscal, no todas, pero casi todas, cada unidad fiscal tiene una unidad de unidad policial, unidad investigativa, se llama unidad investigativa policial, que trabaja con los fiscales. Entonces, de acuerdo a la necesidad, es la cantidad de policías que tiene cada unidad fiscal. Y son ellos los que trabajan bajo las órdenes de los fiscales y, por supuesto, bajo las órdenes también del director de investigaciones, con quien están los fiscales en contacto permanente. Entonces, cuando todo esto está afiatado, está todo armado, cuando la estrategia para encarar un delito está bien sustentada, es muy fácil llegar a buenos resultados. Porque cuentan con las herramientas, contamos, tanto tecnológicas como humanas. Claro, contamos con todas las herramientas tecnológicas que nos las termina proveyendo el gobierno, porque es el gobierno quien nos da el dinero para poder comprarlo. Entonces, pero para esto hace falta decisión política, reitero. Es decir, el gobierno tiene que saber hacia dónde va a orientar digamos, un lineamiento, digamos, general. Exactamente, hacia dónde se orienta o quiere orientar el desarrollo de su mandato. Hay provincias en las que directamente no existen los cuerpos médicos forenses. ¿Cómo estamos en Mendoza respecto de la nación, ubicados en la resolución de los delitos? Estamos muy bien. Muy bien. A nivel federal están complicados. ¿Por qué? Porque no tienen la estructura suficiente. Existen juzgados y fiscalías federales en todas las provincias, pero no en número suficiente, no se avanzó en eso. ¿Y esto qué implica? Y bueno, ellos es cierto que son fuero de excepción, tienen muchísimas causas menos que nosotros, y una infraestructura muy inferior. Nosotros les prestamos ayuda con el cuerpo médico forense, con el laboratorio de genética, con lo que necesiten. Es más, la policía de Mendoza también trabaja con ellos. Ahora, están articulados. Siempre. De que sean fueros diferentes, ahora, exacto, funcionan en equipo. Totalmente. Ahora, en el orden nacional, Mendoza está entre las primeras, sin lugar a duda. No se puede decir terminantemente la mejor es esta o no. Hay provincias que tienen cosas que nosotros no tenemos. Córdoba, por ejemplo, ellos trabajan también tienen competencia en narcomenudeo, la provincia. Entonces han creado un cuerpo policial que es antidrogas y que es fantástico, realmente es fantástico. Tienen además un policía judicial que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos unidades investigativas policiales, más o menos lo mismo. Pero la Policía Judicial de Córdoba depende del Ministerio Público. Está dentro del Ministerio Público. Son detectives. Entonces, tienen mucho desarrollo en este tipo de infraestructura, tienen muchos fiscales, pero también tienen muchísimos delitos, muchísimos.
Buenos Aires ni hablemos. Buenos Aires es un mundo ya directamente una cosa aparte. Sí. Bueno, entonces, lo importante, lo interesante de que todos los ciudadanos sepamos cómo se trabaja desde el Ministerio Público y poder tener el conocimiento pleno de que se hace un esfuerzo, digamos, a diario, pero que las herramientas, las herramientas de última tecnología que se pueden, que pueden estar, contamos nosotros como para nuestra seguridad. Absolutamente. Y ahora me parece que lo que viene es una inversión en cámaras. Las cámaras son muy importantes, muy importantes. Parte de la prueba tecnológica y realmente es una apuesta que vale la pena hacer. Yo creo que Mendoza tiene que estar tranquila. Primero porque estos días he estado leyendo en algún medio que la inseguridad, yo lo dije, lo he dicho 2 veces ya en 2 días, la inseguridad no es patrimonio de ninguna provincia en particular. La inseguridad es un patrimonio global de todos los países del mundo. Claro. Y nosotros, en el contexto nacional en el que vivimos, de crisis económica, tenemos que pensar que es posible que a veces suba y a veces bajen los delitos. Pero Mendoza está muy bien, muy bien. Mendoza tiene controlado temas que no los tienen controlado en casi ninguna provincia. Por ejemplo, dame algunos... Cortes de calle, tomas de terrenos. Trabajamos de una manera coordinada con el personal policial y con el Ministerio de Seguridad de una manera es impecable. Como que se ha logrado aceitar el sistema. Totalmente. Y todos los participantes. Totalmente. Resolución de incidentes críticos. No, realmente los índices de delitos graves los hemos bajado estrepitosamente en todos los últimos años. Que por ahí puede crecer lo que conocemos como el raterismo, y sí, bueno, hay cosas que no se pueden evitar. Es muy difícil evitarlo. ¿Que haya aumentado violencia de género? Sí, la violencia de género ha aumentado. Bueno, también responde, ¿no?, a todo a lo social que vivimos, ¿no? Responde directamente al sentir, a cómo se vive. Y no solo eso, el tema de violencia de género está vinculado para mí con un problema cultural. Hay que educar desde la más temprana edad en igualdad de derechos. Entonces, cosa que el niño llegue a adulto con una concepción firme de respeto a la igualdad de derechos del otro género. Exactamente. Niños y niñas. Obviamente. Entonces, bueno, sí, tenemos épocas en que, increíble, pasó tal cosa con una mujer, la golpearon, al otro día tenemos otro peor. Bueno, ocurre. Los robos, bueno, a veces por ahí se da que hay un par de delitos violentos que nos llaman la atención y que crean la sensación de que está peligrosa la calle. No, pasa como pasa en cualquier lado y pasa de manera cíclica. Hay veces que no pasa nada y hay otras veces que tenemos 2 o 3 hechos juntos y que dan la sensación de que estamos viviendo de una manera insegura y realmente no lo es. No es así. Entonces, yo creo que estamos muy bien dentro del concierto nacional. Sí, estamos bien, está preparado, la capacidad de respuesta del Estado frente al delito, yo creo que es muy buena la de la provincia de Mendoza y muy organizada. Bueno, en realidad es la información que nosotros los ciudadanos necesitamos conocer como para también tener no solo la sensación, ¿sí?, de lo que se pueda llegar a interpretar respecto de la información, sino la certeza de saber cómo funciona todo, digamos, el sistema para la resolución del delito dentro de la provincia. Tal cual. Yo creo que en esto no hay que especular, porque también en todo esto hay mucha especulación periodística, política, y yo creo que la seguridad y la educación, la salud, son áreas
cuya política debe ser política de Estado y debe ser entendida y cuidada, preservada por todos. Entonces, especular a veces con que la situación está incontrolable. No, si la situación está incontrolable, el primero que lo va a decir es el Estado. Va a decir, miren, vamos a tener que tomar estas medidas porque la situación está incontrolable. Si no tomamos medidas es porque no está incontrolable. Está la situación en los parámetros normales, con picos, a veces picos para arriba y a veces pico para abajo. Porque cuando bajamos... Sí, son cuestiones humanas. Exactamente. No es que el comportamiento humano es impredecible. Claro, de manera tal que yo creo, si tengo que dar un mensaje, no puedo sino dar un mensaje positivo, de aliento, porque estamos bien. Bueno, Alejandro, ha sido un gusto tenerte en nuestro carpool. Siempre le agradecemos a nuestros invitados por el tiempo porque gracias a Dios tenemos invitados de primer nivel y que sabemos que sus agendas son muy, muy estrechas, así que gracias por el tiempo. No, al contrario, ha sido un placer. Cuando quieran, estoy nuevamente a disposición. Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí y será hasta la próxima entrega.